diferenciación. Esto es importante, pero a veces se confunde. Porque alguna vez cuando he preguntado cuál es tu concepto de diferenciación, me dicen que es, si bien es cierto, diferenciación quiere decir diferente, pero lo conceptúan como esto. Por ejemplo, mi celular es diferente del estuche del teléfono, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos en neoplasias nos referimos, como dice ahí, grado de similitud que tiene una neoplasia con el tejido de origen. Les explico. Todos los tejidos, desde la concepción, desde la unión de dos células, ¿no es cierto? Espermatozoide óvulo, comienzan a crecer, a madurar. Primero son grupos de células, módulo, blástula, etc. En ese momento no hay diferenciación. Todas las células son similares. Posteriormente vienen las tres capas terminales, ya hay cierto grado de diferenciación. Cada capa se diferencia de la otra. ¿Entiendes? ¿No? Posteriormente todavía de cada capa comienzan a originarse los tejidos que van a constituir el organismo. Cada tejido va diferenciándose del otro porque va adquiriendo su madurez y sus cualidades histológicas y funcionales. De tal manera que tengo por un lado la piel, por ejemplo, que es completamente diferente del tracto gastrointestinal, etc. Porque ya se han diferenciado. A eso se refiere diferenciación. Y cuando hablamos de neoplasia, decimos, por ejemplo, esto que están viendo ahí es un lipoma. Lipoma es una neoplasia benigna, originada en el tejido graso. Macroscópicamente está diferenciada, así como el tejido graso, cuando uno ve tejido graso, lo ve de color amarillo. Esta neoplasia también tiene el color amarillo. Y del punto de vista histológico, es casi exactamente como el tejido graso normal. El tejido graso normal es un tejido diferenciado, por lo que les he explicado, cómo va madurando a través del tiempo hasta adquirir su capacidad. El tejido graso acumula reserva energética como grasa y tiene otras actividades también. Esta neoplasia, este tejido nuevo, también está diferenciado. ¿Por qué? Porque es casi exactamente a su tejido de origen. Entonces a eso se refiere con diferenciación. Por lo tanto, todas las neoplasias benignas son bien diferenciadas. No distintos, sino que han llegado a su máxima maduración. Se parecen a los tejidos que han llegado a su maduración. ¿Entienden eso, no? Eso es diferenciación. Ahora, en las neoplasias malignas también hay grados de diferenciación. O si no, no podría yo hacer diagnóstico de una neoplasia maligna. Si tengo una neoplasia maligna con todas las características de malignidad y que está conformando estructuras glandulares, pero tiene las características de malignidad, como hacen estructuras glandulares, digo, este es parecido a una glándula que forma cimos. Entonces es un adenoma. Si está en estratos, en capas, parecido al epitelio plano estratificado, entonces es un carcinoma. O sea, hay grados de diferenciación también. Cuando no hay diferenciación y yo solamente veo la neoplasia y digo, esta es una neoplasia maligna, punto. Y me dicen, ¿de qué tejido se originó? No sé, porque no hay ningún grado de diferenciación, no se parece a ninguno. Y hay casos así, que solo veo a la neoplasia maligna. No veo disposición glandular, no veo que se parezca al tejido epidermal, no veo que se parezca al cartílago, etcétera, etcétera. No hay diferenciación. Cuando es así, hablamos de anaplasia. Y finalmente, in situ.
Cuando hablamos de una neoplasia in situ, cuando no ha pasado membrana basal. ¿Y qué importancia tiene que no haya pasado membrana basal? Es, no puede dar metástasis, por ejemplo. Y cuando se extirpa o se trata, el paciente cura, porque se elimina todo, se elimina totalmente ese tejido. Mientras que ya cuando ha infiltrado, hay la potencialidad que puede haber infiltrado un linfático o una vena y puede haber ya extendido más lejanamente, ¿no? A ganglios o otros órganos. O si es muy infiltrativo, ya compromete otras vísceras. Por ejemplo, el carcinoma de cuello uterino, hay carcinoma de cuello uterino que lamentablemente las pobres mujeres, no sé si por ignorancia, por qué, se dejan estar, y cuando van a la consulta, prácticamente ya no se le ve el cuello uterino, está destrozado por la neoplasia, y ha invadido al recto, ha invadido a la vejiga, etc. A uréteres, nefrosis, etc. In situ no, in situ se cura. Bueno, ya hemos visto entonces esto. Características entonces de estas neoplasias que son benignas. Macroscópicamente, el borde es preciso, es neto. Por ejemplo, este es un leiomioma, que es una neoplasia benigna originada en músculo liso uterino. Leiomioma. Macroscópicamente bien circunscrita. Yo puedo ver con claridad su límite respecto al órgano. ¿Por qué? Porque estas crecen por expansión. Desde una célula neoplásica va creciendo progresivamente, como si soplaras un globo, inflaras un globo, que se expande, se expande, se expande. No infiltra, comprime el tejido que está alrededor, pero no lo infiltra. Su superficie es homogénea, no hay necrosis, no hay hemorragia. Y desde el punto de vista microscópico son bien diferenciadas. ¿Qué quiere decir que son bien diferenciadas? ¿Tú? ¿Perdón? ¿Qué quiere decir que son bien diferenciadas? ¿No estás entendiendo? ¿Qué son diferenciadas? ¿Ah? No se escuchó. Que no se parece a otra célula. Que no se parece. Que se parece. ¿Ves? Esa conclusión que es decir que son bien diferenciadas, claro, son diferentes. No, se parecen más bien. Diferenciación respecto a maduración, para que te recuerdes siempre. Diferenciación igual maduración, especialización del tejido. Entonces, si se parece a un tejido especializado, es diferenciado. Y acá tienen, por ejemplo, la histología del leiomioma, las células de núcleo alargado, citoplasma eosinófilo, bien parecidas al tejido liso normal. En cambio, acá tienen una neoplasia maligna, todo lo contrario. Macroscópicamente de borde impreciso, no se puede decir cuál es su borde, porque estas crecen por infiltración, infiltran con la raíz de un árbol así. Y la superficie hay hemorragias y necrosis. Comparen esta neoplasia que es benigna, el leiomioma, con su versión maligna, leiomiosarcoma. Miren bien, macroscópicamente. Ahora miren la parte maligna. No se ve el borde. ¿Por qué? Porque infiltra, destruye. Esta neoplasia puede salir inclusive del útero y sale. Hay zonas de hemorragia, necrosis, totalmente distintas. Histológicamente, desde luego que tiene cierto grado de diferenciación, porque si no, no podría decir que es leiomioma. Tiene características de malignidad, que vamos a mencionarlas, pero preserva todavía el núcleo alargado, todavía tiene un parecido
tejido muscular liso, o sea que tiene cierto grado de diferenciación. Eso me permite decir que es un leiomioma, si no, no podría decir. Tiene que parecerse a algo a algún tejido para decir cuál es su origen. Este es un dibujito donde nos muestran, este es un leiomioma bien circunscrito, leiomiosarcoma de bordes irregulares, infiltrativos, viene como infiltra, superficie con necrosis y hemorragia. Acá está saliendo inclusive del órgano. Microscópicamente se parecen, bien diferenciadas, se parecen al órgano de origen, al tejido de origen, muscular liso en este caso. En cambio, las malignas, lo característico de las malignas, lástima que no hay acá diapositivas de malignidad, es el pleomorfismo nuclear. Cuando yo veo una lámina en el laboratorio y viene la hoja de solicitud con sospecha de cáncer, ¿no? Un paciente de cualquier órgano, en el clínico toma una biopsia y envía y dice me parece cáncer, para nosotros certificarla que sí es cáncer o no. Entonces lo primero que busco, pleomorfismo. ¿Qué quiere decir pleomorfismo? Cambio de forma, cambio de tamaño. ¿Perdón? Cambia forma y cambia de tamaño. Variable, no cambio sino variable, tamaño y forma. Más grandes, más pequeñas, alargadas, ovoides, circulares, con hendiduras, sin hendiduras, etc. Diferentes formas, los núcleos adquieren diferentes formas. El tejido normal, todas las células que pertenecen a un tejido, todos sus núcleos son parecidos, iguales. En la neoplasia maligna, no, todos son desiguales. Todos son de más grandes o más pequeños, de diferentes formas. Y lo otro, la cromatina. La cromatina en las células normales es homogénea, parejita, de una sola coloración fina. Les decía como las lagunas. Ustedes habrán visto alguna vez lagunas, ¿no? Ven cómo se ven, como estuvo ayer el cielo. O sea, ayer fue anteayer que hubo un sol brutal. El cielo era azul, pero muy bonito. Así es la cromatina de las células normales. La cromatina de las neoplasias se hace en grumos. Como esto es el material del ADN, se hace grumitos. Entonces quedan espacios oscuros, espacios claros. O a veces la cromatina se repliega a la membrana nuclear y queda el núcleo vesicular blanco. O muy intensamente teñidos, muy oscuros. Todos son características de malignidad. Las mitosis en las malignas está aumentada. Hay mitosis atípicas. Ahí. No nos han puesto nada de eso. En las otras que habíamos hecho nosotros, había todo eso. Y nos cambiaron todo. Entonces, las mitosis tripolares, tetrapolares, pentapolares, y sumamente grandes, multinucleadas, etc. Todo eso características de malignidad. Y esto es una tablita de Royce, eso lo pueden ver de Royce, sobre la comparación entre benignas y malignas. Nomenclatura, o sea, cómo se refiere o cómo se nombra a las neoplasias en general. De acuerdo al origen del tejido en que para la redundancia se origina. Pueden ser benignas o malignas. Las de origen mesenquimatoso, o sea, conjuntivo, tenemos el fibroma de fibroblastos, origen de fibroblastos, lipoma de grasa, condroma de cartílago, osteoma de hueso. Para las neoplasias benignas mesenquimatosas se pone el sufijo oma. Por ejemplo, de grasa, lipoma. Cartílago, condroma. Las variantes malignas se le pone el sufijo sarcoma, fibrosarcoma, liposarcoma, etc.
de vasos, hemangioma, angiosarcoma, linfangioma, linfangiosarcoma, etc. Eso lo siguen leyendo ustedes, ¿no? No los voy a leer todo tampoco. No exageremos, vamos. Y los epiteliales, lo que hemos visto es de tejido mesenquimático, o sea, colágeno, vasos, a modo de ejemplo. Los epiteliales, y una de las neoplasias más frecuentes es el carcinoma, que se origina en el epitelio escamoso estratificado. El benigno se llama papiloma de células escamosas. El maligno, carcinoma de células escamosas. También hay una neoplasia de las células basales, carcinoma de células basales o carcinoma vasocelular. Este es el carcinoma más frecuente del ser humano. Yo diariamente, cuando veo láminas, encuentro 2, 3, hasta a veces 4 carcinomas de células basales. Mientras que el carcinoma escamoso encuentro 1 o 2, o tal vez ninguno. Y otros cánceres mucho menos frecuentes. Lo bueno del carcinoma de células basales es que no da metástasis, infiltra, destruye. De los melanocitos también tenemos los nervios, los famosos lunares, son neoplasias benignas, melanoma la contraparte maligna. De epitelio de revestimiento, de las glándulas y conductos, tenemos adenoma benigno, adenocarcinoma maligno, papiloma pero de glandular, carcinomas papilares, cistoadenoma. El cisto quiere decir quiste. Son adenomas pero que tienen cavidad quística. Esos son los más importantes. Después que en cada órgano también hay una serie de neoplasias que tienen nombres fuertes. Si bien es cierto, todas estas neoplasias están constituidas por un solo tipo de tejido que además tienen su estroma como cualquier tejido que le lleve la nutrición y sostén. Hay otras neoplasias que a veces están constituidas de 2 tipos de tejidos. Por ejemplo, el adenoma pleomórfico de la glándula salival, llamado tumor mixto, en el cual hay tejido epitelial, puede haber cartílago y puede haber tejido glandular. Y otra neoplasia, el famoso teratoma. Eso mañana lo van a ver en la práctica hay un teratoma. En cuanto a epidemiología, ¿qué es importante? La edad. Las neoplasias malignas son más frecuentes en las personas adultas. Cuanto más edad tiene, más posibilidad de que desarrolle una neoplasia maligna. A partir de los 40 años más o menos, comienza a elevarse la posibilidad de hacer carcinoma. ¿Por qué? Porque hasta esa edad han estado sufriendo múltiples agentes mutagénicos. Han estado bombardeando por múltiples agentes que tienen cáncer a esas personas. Y lo otro, la senescencia inmunológica. El sistema inmune también disminuye en las personas adultas. Se hacen más vulnerables al cáncer. El sexo también, como ven acá, desde luego en los varones la próstata, bueno, la mujer no tiene próstata. Pulmón, colon recto son más frecuentes en el sexo masculino. El ambiente, esto es súper importante. Acá están los carcinógenos. ¿Qué son carcinógenos? Son sustancias o entes que originan cáncer, neoplasia maligna. Pueden ser físicos, químicos y biológicos. Los agentes biológicos, los agentes infecciosos, los químicos, por ejemplo el tabaco, alcohol, también la alimentación, la obesidad, etc. Predisposición genética, esto es importante también como factor. ¿Por qué?
Hay muchas personas que son fumadoras de 10 cigarrillos diarios durante 20 años, hacen enfisema, hacen bronquitis crónica, etc., pero no hacen cáncer de bronquios. Hay otras que sí, con la misma historia hacen carcinoma de bronquios. ¿Por qué? Porque tienen predisposición genética. Nacieron para ser neoplasias. La inflamación crónica también es importantísima. Bueno, esta es una tabla de ciertos compuestos químicos que están relacionados con diversas neoplasias. Lógico, en lugares donde está la concentración de estas sustancias químicas en concentraciones altas, ¿no es cierto? Ya está todos los tipos de cáncer que pueden producir. Procesos inflamatorios crónicos y todos los tumores que pueden producir. Son factores importantes. Y esto que juega un papel muy importante, los síndromes autosómicos dominantes, ahí están todas las mutaciones de diversos genes, como el RB, TP53, etc. Y esto que también es de mucha importancia, los síndromes autosómicos recesivos, como cianodema pigmentoso, ataxia telangiectasia, etc., que además de tener toda su alteración propia del síndrome, hay un defecto en la reparación del ADN. Estas personas que tienen estos síndromes tienen más del 90% de hacer neoplasias. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? Porque tiene un defecto de reparación del ADN. Porque no se puede, porque esto no puede reparar su ADN. Cuando hay un daño en el ADN, el organismo tiene mecanismos para poder reparar ese ADN. Pero si tiene estos síndromes no tienen capacidad de reparación. Entonces son más susceptibles de que haya neoplasia. ¿Cómo se origina la neoplasia? Las neoplasias son enfermedades genéticas. ¿Por qué genéticas? Porque todo su origen es de mutaciones. Toda la evolución de una neoplasia maligna es genética. La primera mutación se llama mutación iniciadora. Después viene la progresión, que comienza a haber múltiples mutaciones genéticas que van alterando y le van dando las características adecuadas a la neoplasia maligna hasta llegar al final. Este es un diagrama muy importante, simple, pero que nos explica claramente cómo se origina la neoplasia maligna. Por un lado está la célula normal y están los factores ambientales llamados carcinógenos, que ya les había mencionado. Como su nombre lo dice, origina el cáncer. Carcinógenos. Pueden ser químicos, diversas sustancias químicas, radiación ultravioleta, radiaciones ionizantes, no ionizantes, etc. Y biológicos, sobre todo virus, los virus. Estos dañan la célula normal, hay daño del ADN. Las neoplasias es puro daño del ADN. Pero puede ser reparado y volver a la normalidad. No se desarrolla cáncer, no se desarrolla. Entonces, ¿qué es necesario para que una persona haga cáncer? Aparte, estos los factores ambientales, todos estamos alrededor de ellos. Actualmente todo este ambiente está contaminado. En la ciudad, me refiero. Todos haríamos cáncer entonces. ¿Qué pasa? Que además de eso tiene que haber genes mutados por los cuales hay falla en la reparación del ADN. Eso no lo sabemos. Eso, por ejemplo, genéticamente se puede establecer como un mapa genético. Entonces, tu mapa genético puede salen algunos genes reparadores que están fallados, vas a hacer neoplasia. Perfecto. Tanto los ambientales como los genéticos contribuyen entonces a que este daño del ADN siga y comprometa a múltiples grupos de genes, principalmente estos tres. ¿Cuáles son?
Los protooncogenes, que son los que gobiernan la división celular, protooncogenes, normalmente funcionan los protooncogenes en la división celular, normalmente. Cuando mutan, se transforman en oncogenes. Los oncogenes sí se hacen autónomos. ¿Cuáles son los protooncogenes? Estos son los protooncogenes. Normalmente para que se divida una célula se necesita un factor de crecimiento que llega a la célula, que active a su receptor y el receptor a su vez a una proteína transductora como el RAS. La proteína transductora envía la señal al núcleo para que comience acá otros factores importantes y se origine la división celular. Si quiero que nuevamente se originen más células, tendré que enviar más factores de crecimiento. En las neoplasias, cada uno de estos protooncogenes, factor de crecimiento, receptores, proteínas transductoras y todas las proteínas que gobiernan la división celular están mutadas, todas. De tal manera que cada una es autónoma, cada una funciona independientemente de la otra. ¿Están entendiendo? ¿No hay atrofia cerebral? Pensé que ya había, ¿eh? Bueno, ese es un grupo. El otro grupo, conocido como supresores tumorales, no son más que genes cuyos productos tienen acción contraria a los protooncogenes, o sea, detienen la división celular, controlan la división celular, no quieren división celular. Ya es suficiente con los oncogenes, protooncogenes. Ellos inhiben la división celular. Si mutan, dejan de hacer su función, queda libremente. Es como dicen algunos. Acá pisas el acelerador, el carro, acá el freno no te funciona, te desbarrancas. Te vas a una proliferación no regulada. Pero hay otro grupo que todavía también tiene que participar y participa. Son las mutaciones de los genes que regulan la apoptosis. ¿Por qué? Porque la apoptosis, a través de la apoptosis se pueden eliminar células que se están transformando. Entonces, al disminuir la apoptosis, hay una gran proliferación celular que lleva a una expansión clonal. A esto se agregan otras mutaciones por las cuales hay angiogénesis, porque necesitan también sangre los tumores, ¿no es cierto? Oxígeno y nutrientes. Escapan a la inmunidad, como vamos a ver, y así numerosas otras mutaciones que finalmente llegan a formar la neoplasia maligna. Y esta neoplasia maligna tiene dos características bien claras. Invaden, son invasoras y producen metástasis. Entonces acá están todas las características que adquiere a la final. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Estos son los oncogenes, o sea, protooncogenes mutados. Habíamos dicho cuáles son factores de crecimiento. De ejemplo, 3 factores de crecimiento. Este factor de crecimiento dependiente de plaquetas, por ejemplo, es un protooncogen que cuando está mutado se sobreexpresa. ¿En qué neoplasia? Por ejemplo, en el astrocitoma. El astrocitoma es una neoplasia maligna de los astrocitos. O factor de crecimiento de los fibroblastos, que también puede sobreexpresarse o amplificarse en diversas neoplasias. Factores de los receptores de esos factores de crecimiento. También diferentes receptores que pueden estar mutados, actuando solos, libremente, ya no necesitan factores de crecimiento. El HER2 es importantísimo como receptor de factor de crecimiento. ¿Por qué? ¿Saben? Averigüen, ¿no? Proteínas que están involucradas en la transducción, el KRAS, que vamos a verlo ahorita, el ABL, el BRAF,
Notch 1, YAC 2, etc. Que ahora lo mencionaron ustedes, creo, ¿no? Que son proteínas transductoras, o sea que envían la señal al núcleo. Proteínas reguladoras nucleares, el MIC, el NMIC, también, estas regulan. El MIC, por ejemplo, tiene varias acciones. No está muy claro su función, pero no es muy simple su función. Después ya a nivel del ciclo celular mismo, las ciclínicas, las quinasas, etc. Todos son protoncopias. El RAS, que es un transductor de la señal, que envía la señal, ¿cómo funciona? Normalmente, fisiológicamente llega una señal, el receptor se activa, el receptor activado activa a su vez al RAS, que cuando está inactivo tiene el GDP unido a él, GDP. Para que se activa tiene que ganar el GDP un fósforo y se transforma en GTP. Este GTP más esta proteína RAF hace que origine señales al núcleo. Pero fisiológicamente hablando, esto tiene que ser regulado. Entonces hay una enzima, la GTPase. GTPase hace que el GTP pierda un fósforo y vuelva a GDP, o sea, al estado inactivo. Punto, se acabó. ¿Quieres más células? Más factores de crecimiento. Normalmente. Cuando mutan, este se sobreexpresa, solo no le interesa que venga su señal de crecimiento, el receptor también no necesita al factor de crecimiento. ¿Y qué pasa con el RAS? Esta proteína está mutada. La proteína activadora de GTPase, o sea, la proteína que activa la enzima para que GTP pierda un fósforo, esa está inactivada. Entonces el RAS va a estar siempre unido a GTP. Por lo tanto, es su estado en el cual envía señales constantes al núcleo, sin parar. Esto es lo mismo, pero en otra dirección más. Y esto es lo que nos han mostrado estos jóvenes, ¿no? El cromosoma Filadelfia, ¿no? Bueno, lo han mostrado muy excelentemente, entonces lo pasamos. Y los supresores tumorales, los que frenan la división celular. El APC, el NF1, el NF2, etc. Vamos a ver de qué ejemplo también algunos. Inhibidores de la progresión del ciclo celular, que también son supresores tumorales, como el LP. Más supresores tumorales. TP53, ahí está también. El BRCA1, BRCA2. Esto es importante porque la probabilidad de hacer cáncer de mama y cáncer de ovario es muy alta en las pacientes que están mutados su BRCA1 o BRCA2. Por eso se estirpó la mama. ¿Cómo se llama el artista que se estirpó la mama? ¿Las dos mamas? ¿Sabían? No. Hay un artista, pues. Angelina Jolie. Angelina Jolie, ¿no? Angelina Jolie se hizo un mapa genético y le encontraron que estos dos genes estaban mutados. Entonces le dijeron, tienen más del 90% de posibilidad de hacer cáncer de mama y de ovario. Se estirpó las dos mamas. Y posteriormente también se hizo la extirpación de los dos ovarios. Porque de seguro que iba a ser cáncer de mama. ¿Quieren un descanso? ¿Sigo? El famoso P53, el guardián del genoma humano. ¿Qué hace el famoso guardián? Cuando hay lesión celular, como por ejemplo acá una simple hipoxia, puede llegar a alteraciones, ¿no es cierto? Y hasta la necrosis. Pero antes que llegue la necrosis, el P53 lo que hace es detiene la división celular activando el P21, que es un inhibidor de las quinasas, ya vamos a ver las quinasas. E inhibe la división celular para que las células se reparen o vayan a la senescencia. Se reparen y quedan todos felices y contentas las células, pero a veces el daño es tan severo que ya no se puede reparar esa célula. Entonces se activa a través del VAX
que es una proteína proapoptótica, la apoptosis de esa célula. De tal manera que siempre hay células sanas. Entonces es necesario, y casi en todas las neoplasias malignas, el P53 está mutado. O sea, es necesario para que no haga esta función, para que no elimine las células mutadas. Daño del ADN no cumple con su función, se desarrolla este mostrito. ¿Ven acá el monstruo que tiene? Ahí está la neoplasia. Está mirando ustedes, creo, ¿no? Hay más mostritos en la sala que en mi grupo. Otro gen supresor tumoral, el RB, del retinoblastoma. De ahí su nombre, retinoblastoma, gen RB. Precisamente se descubrió este gen cuando se hacía el estudio genético de esta neoplasia maligna, el retinoblastoma. Lamentablemente esta neoplasia es frecuente en niños de meses de vida. ¿Cuál es la terapia? Enucleación, se les saca el ojo. Yo veía cuando estaba trabajando en el hospital, estaba encargado de todos estos casos. Y con cierta regularidad venían algunos ojitos, ¿no? De bebés de 8 meses, 7 meses. A veces, pocas veces, pero venían los dos ojos de un mismo bebé. Los dos ojos. Esta neoplasia maligna puede ser esporádica o familiar. Esporádica cuando la mutación de este gen, el gen RB, es posterior al nacimiento. Hay una primera mutación, un segundo periodo, posteriormente la segunda, o segundo golpe que le llaman, y se origina la neoplasia. En la familiar no, en la familiar ya hay un defecto de uno de los gametos. De tal manera que ya hay células somáticas en el niño que ya tienen mutación. Solo falta un golpe más. ¿Cómo funciona el gen RB? Tú lo estabas explicando, creo, ¿no? ¿Quién explicó? ¿Quién estaba explicando? ¿Quién explicó? ¿No lo explicaron? No hablaste del N2F, creo. Ah, sí, eso es lo que Eso es la bloquea al Claro, G2F. está. Eso es la proliferación. Ven, ¿quién para que explique? No. Normalmente, porque estos funcionan normalmente también, porque son supresores tumorales que tienen su función biológica normal. Normalmente, ¿cómo funciona? Para que deje de funcionar un factor de crecimiento que quiere que se reproduzcan células, hace que las quinasas dependientes de ciclinas se activen y hacen que el RB, que está hipofosforilado, pase a hiperfosforilado. Para que funcione. ¿Para qué? Para que deje de funcionar como tal. ¿Y cuál es su función? Su función es retener al E2F que no actúe en la transcripción nuclear. Lo tiene aislado ahí, lo tiene secuestrado. Pero cuando por una señal de factor de crecimiento RBS hiperfosforila, suelta el E2F. Entonces E2F participa de la transcripción. Esto es controlado por los inhibidores del factor de crecimiento beta, por ejemplo, que desactiva las quinasas y este vuelve de hiperfosforilado, vuelve a hipofosforilado y lo retiene en el E2F. ¿Qué pasa cuando está mutado? Siempre se mantiene hiperfosforilado, por lo tanto E2F está listo. Eso sucedía con el papilomavirus, ¿no es cierto? Eso hace la proteína E6 o E7. Siete. Eso es lo que hace el E7. Y ya a nivel nuclear también están las quinasas dependientes de ciclinas, que son la 4, la 6, la 2, la 1, etc. Cada una más o menos gobierna una parte de la división celular ya propiamente dicho. Y que en algún momento pueden estar mutadas, una de ellas. Por lo tanto, cuando mutan, adquieren autonomía. Entonces funcionan constantemente solas. Y pueden dar origen a neoplasia maligna. Pero lo más frecuente que se ve es los inhibidores, la
administración de los inhibidores de estas quinasas dependientes de ciclismo, B15, ya han unido a las quinasas. Entonces las quinasas están libremente actuando. Oye, sigue con la temperatura se baja, está haciendo frío, ¿no? Apágalo, ¿no? Me estoy congelando. Arriba, el botoncito verde, ahí está. Retinoblastoma, bueno, esto lo ven, pues, no, ya ven esto. Mostrarles tal vez sí macroscópicamente, así se ve el retinoblastoma. Una masa media blanquecina. Desde el punto de vista clínico se ve lo que se denomina leucocoria. Leucocoria, o sea, se ve como una mácula ahí blanca a nivel del iris. Leucocoria. Leuco es blanco. Otro retinoblastoma, masa blanquecina que invade todo el ojo. Puede salir de la esclera, es raro, pero puede hacerlo. Lo que es más frecuente y peligroso es que se extienda por el nervio óptico al cerebro. Por eso cuando procesábamos nosotros estos ojitos, hacíamos un corte acá, otro acá, otro acá. Para investigar si las lesiones neoplásticas estaban infiltrando el nervio. Felizmente la mayoría de las veces no infiltran. Y estas son las células neoplásticas del retinoblastoma. Son células muy primitivas, germinales, por eso que no tienen una morfología propia. Hay un grupo de retinoblastoma, neuroblastoma, membroblastoma, etc. Todos son células, todos son de neoplasias blastomatosas, o sea, de plastos. Y que todas juntas reciben el nombre de neoplasias malignas de células redondas, pequeñas, azules. Y así son todas. Pequeñas, redondas, azules, malignas. Como ven ahí. Acá también. Luego tenemos otro supresor tumoral, el APC. Este gen también, su nombre viene de la enfermedad que origina la poliposis adenomatosa colónica, APC. ¿Cómo funciona? Esta proteína forma un complejo destructor que destruye a la beta-catenina. Al destruirla no deja que actúe en la transcripción nuclear. Esa es su función. Pero en algún momento, así como el gen LB, tiene que dejar de actuar porque se necesita que haya división celular. Entonces hay un estímulo a través del receptor WNT que hace que no actúe el APC. Libera beta-catenina y esta se queda libre para participar de la transcripción nuclear, o sea, que haya división celular. Esto es fisiológico, ¿no? Cuando está mutado APC, directamente no actúa nada. Nulo. Beta-catenina libre, feliz y contenta se une para formar la transcripción nuclear. Constantemente se forma en células. Y forma la enfermedad conocida como poliposis adenomatosa colónica. Lástima que no tenemos una diapositiva. En el colon no hay un milímetro libre de pólipos, totalmente llenos de pólipos. Y pólipos adenomatosos. Vamos a hacer aparato gastrointestinal ciclo, ¿no? Ahora en la segunda mitad. Ahí vamos a ver bien el adenoma. De esta manera, como hay tantas mitosis, tanta proliferación celular, el riesgo de hacer adenocarcinoma es altísimo. Tan altísimo que se estirpa todo el cuerpo. Glicólisis aeróbica.
Nosotros habíamos mencionado en algún momento la glicólisis anaerobia. ¿Cuándo era eso? ¿Cuándo sucedía la anaerobia? Isquemia. En isquemia, ¿no es cierto? No había oxígeno para hacer ATP. Entonces se utilizaba la glucosa para obtener energía. Eso es anaerobia. Pero este es glicólisis aerobia. Este es un fenómeno que fue descubierto por Otto Bambler en 1931, por lo que le dieron el premio, pero hasta 1950 más o menos lo ignoraron. Por gusto le han dado el premio. ¿Sí? Las células ávidas de glucosa son aquellas que tienen una frecuencia alta de mitosis. Por eso dicen con índice mitótico aumentado. Y esta glicólisis aerobia, sucede en tejidos que tienen un índice mitótico alto. Por ejemplo, ¿qué tejidos tienen índice mitótico alto? ¿Qué tejido tiene índice mitótico alto? ¿Qué hablas ahí? ¿Qué comentas? ¿Ah? Esto de eso. ¿Ah? De eso. Habla pues, a ver qué sabes. Que el efecto Warburg es cuando las células cancerígenas hacen una glucólisis aeróbica, ¿no? A pesar de que hay oxígeno, van a hacer esa glucólisis porque van a generar mediadores para producir sus propios nutrientes y estructura para poder hacer la división. En forma normal. O sea, prefieren hacer glucólisis en vez de hacer la respiración oxidativa, para así generar intermediarios de glucólisis que pueden ayudar a generar sus organulos, ¿no? Para poder vivir. Y en forma normal, te digo, ¿en qué tejido se ve o no se ven tejidos normales? O sea, ¿qué hablamos de mitosis? Glucosa es el hígado, sí, el hígado. Le da las En el tejido, diles fuerte para que escuchen los jóvenes. O sea, en la piel, la médula ósea, el tracto digestivo también. Todos los epitelios que tienen pues, renovación constante, ¿no? La piel, no, tu piel no es la misma que tuviste hace un mes, 2 meses. Constantemente crece, se exfolia nuevamente células. El tracto intestinal igual, se va perdiendo las células. Pero el que tiene una división celular muy alta en la médula ósea. ¿Cuánto dura un polimorfo nuclear? ¿Cuánto tiempo de vida tiene? No llega, creo, a 2 días. Constantemente hay que estar. También esas células utilizan la glicólisis aeróbica. También lo utilizan. Como lo dijo, ¿cuál es tu nombre? Gabriel. Gabriel. Gabriela Mens. Gabriel. Gabriel. Gaby. Muy bien, Gaby. Entonces acá tenemos la glucosa que a través de un transportador ingresa a la célula, también la glutamina, pero no para originar energía, se forma lactato igual porque hay intermediarios de la glicólisis, sino para formar metabolitos mitocondriales. ¿Para qué esos metabolitos? Para formar grasa, o sea, lipogenia, para formar nucleótidos, aminoácidos, para formar proteínas, todos elementos necesarios para formar otra célula, o sea, para el crecimiento celular. También lo usan las células neoplásicas. Las células neoplásicas son muy especiales. ¿Sigo o quiere un descanso? ¿Ah? Habíamos mencionado que además de los oncogenes y los supresores tumorales, también tenían que estar mutados las proteínas que gobiernan la apoptosis, ¿no es cierto?
atención, Sí, estás sí. jugando con tu celular. Ah, no, sí estoy prestando atención. En la apoptosis sabemos que hay un mecanismo intrínseco o mitocondrial y hay otro extrínseco a través de señales de muerte celular. En cualquiera de los puntos de la apoptosis, desde la 1 hasta la 5, puede haber mutaciones que hagan que falle la apoptosis, que no haya apoptosis. Pero la más conocida e importante es la sobreexpresión del BCL2. El BCL2 se sobreexpresa y evita, como es antiapoptótico, evita que haya apoptosis. Se ven los linfomas, sobre todo en el linfoma folicular. ¿Bien? Las células neoplásticas también, otra característica que tienen es que sintetizan telomerasa. La telomerasa existe en la vida embrionaria, ¿no es cierto? Lógico, como hay tantas divisiones, se están formando órganos, se están formando tejidos, constantemente se están formando células, se están dividiendo las células. Los telómeros se irían acortando y desaparecerían, luego más propiamente hablando, irían a la senescencia. Pero después del nacimiento, como ya no hay tanta división celular, ya no tenemos telomerasa. De tal manera que tiene la vida, las células nuestras tienen sus días contados, cuántas veces pueden dividirse. Pero en las neoplasias, como el P53 no está activado, entonces hay un intento, digamos, por seguir dividiéndose, formando cromosomas dicéntricos que pueden entrar en metafase, anafase, pero si no hay telomerasa, podrían haber ido a la catástrofe mitótica por falta de telomerasa, destrucción. Pero para que esto no suceda con las neoplasias malignas, estas aprenden a sintetizar telomerasa, de tal manera que reconstituyen sus cuerpos. ¿Qué dice? 2 y 55. Hasta que la tenemos. 20. Descanso para mí, a ustedes no sé. Ustedes están sentados nomás y te hablo. ¿Qué tal?